vamos a presentar a quienes serán sus oradores. Presentamos entonces a la señora Camila Perochena, doctora en Historia y magíster en Ciencia Política. Actualmente se desempeña como profesora investigadora de la Universidad Torcuato Di Tella y como columnista del programa Odisea Argentina en el canal La Nación Más. Escribió el libro Cristina de la Historia, el kirchnerismo y sus batallas por el pasado. Además, es colaboradora permanente en el diario La Nación. Vamos a ir presentando a los oradores y les pedimos que se queden con nosotros para continuar con este panel y luego, como bien les decía, tomaremos directamente el almuerzo. También será orador de este panel el señor Alejandro Katterberg. Alejandro posee un máster en métodos cuantitativos en ciencias sociales por Columbia University, Nueva York, Estados Unidos. Cuenta con una licenciatura en economía y un posgrado en finanzas, ambos por la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires, Argentina. Es presidente y cofundador de Poliarquía Consultores. Como analista de opinión pública y consultor político especializado en encuestas, ha desarrollado reconocidos indicadores sociales y ha liderado más de 500 proyectos en las áreas de política pública, campañas electorales e investigación social y de mercado. Brinda asesoramiento a muchos de los políticos, líderes sociales y empresarios más influyentes de Argentina y sus opiniones se expresan regularmente en los medios nacionales. Vamos a ir recibiendo a quienes serán los oradores de este panel y también al moderador. Por último, presentamos al orador Marcos Novaro, que es sociólogo, analista político y consultor, columnista en TN y profesor investigador de la UBA y el CONICET. Actualmente dirige el Centro de Investigaciones Políticas y la Iniciativa por la Cooperación Interpartidaria, un programa de acción pública dirigido a elaborar reglas de juego y consensos para dar sustentabilidad a una coalición amplia de estabilización y reformas en Argentina. Es titular de la Cátedra de Teoría Política Contemporánea en la UBA, fue becario Fulbright en la George Washington University y Columbia University en 2006 y becario Guggenheim entre 2008 y 2009. Ha publicado más de una docena de libros y numerosos artículos en revistas académicas nacionales y extranjeras, y su último libro se titula Dinero y Poder, las difíciles relaciones entre empresarios y políticos en Argentina. Continuará con la moderación de este panel Juan Luis Bullet. Bueno, arrancamos entonces, ya que venimos con un poquito de retraso. Le voy a dar la palabra a cada uno de los oradores, panelistas, por unos 10 minutos, pidiéndoles por favor de respetar el tiempo. Si no, voy a tener que intervenir de manera autoritaria. En serio. Bueno, situación política, panorama político. En el panel anterior sobre la situación internacional a partir de la guerra de Ucrania vimos que hay mucha incertidumbre. Creo que también se podría decir lo mismo de la situación política argentina. Y yo lo que arrancaría, y dándote la palabra, hermosa Camila, sobre lo que noto, me parece notar, es que hay mucha confusión en las dos grandes alianzas políticas y que hay un problema de liderazgo. No sé si lo ves así. Sí, lo veo así y un poco quiero hablar de eso, pero para tratar de entender lo que está pasando con los liderazgos me parece que voy a hacer un pequeño aporte sobre la situación económica, porque lo que podríamos decir es que en la Argentina actual se conjugan diferentes crisis, ¿no? Es una mamushka de crisis, hay una combinación de diferentes tipos de crisis. Crisis de deuda, crisis de inflación, crisis política, crisis social. Y la originalidad de este contexto es que todas estas crisis se están dando de manera simultánea en el contexto de un gobierno peronista, ¿bien? Entonces quiero explicar un poquito de eso, cómo es esta combinación de crisis, qué dilema genera esta combinación de crisis y qué tipo de liderazgos podrían, si es que podrían resolver esos dilemas generados por esta crisis, ¿no? Y para eso quiero decir dos cositas antes de meterme en la cuestión política sobre la cuestión económica y la crisis social, ¿bien? ¿Qué pasa en economía? En economía uno podría decir que tenemos una combinación de algunos elementos de la crisis del 89 con algunos elementos de la crisis del 2001. Inflación con deuda externa, es decir, en 1989 el principal problema que había que resolver era la inflación. Por supuesto que los niveles de inflación que tenemos hoy no son equivalentes a los niveles de inflación antes de la hiperinflación. Estaríamos más o menos en inicios del 87 en los niveles de inflación, ¿no? Cuando el plan austral empieza a fracasar. Pero el gran problema en el 89, en los 80, era la inflación. En el 2001, el gran problema era la deuda externa y la evidencia de que Argentina no podía resolver la deuda externa.
Bueno, hoy tenemos una combinación, ¿no?, entre inflación y crisis de deuda. Es decir, si en 1989 el termómetro que se miraba para entender la crisis era el dólar y la inflación, y en el 2001 el termómetro que uno miraba era la deuda y las reservas, hoy miramos los dos termómetros, ¿no? Y eso hace la situación un poquito más difícil de resolver. Es decir, se tiene que armar un plan de estabilización, pero armar ese plan de estabilización es todavía mucho más complejo. Es como si tuvieras diabetes y colesterol al mismo tiempo, ¿bien? Lo que te recetan para la dieta para resolver la diabetes te sube el colesterol seguramente. La dieta para resolver el colesterol y te va a afectar en la diabetes, ¿bien? Entonces eso es muy difícil. Eso hace que cualquier plan de estabilización que los liderazgos políticos del 2023 tengan que elaborar tiene que ser muy imaginativo y complejo. A la diabetes y al colesterol hay que sumarle una fractura que no te permite hacer ejercicio, que es la crisis social. Bien, es decir, sabemos que Argentina está en una crisis social muy profunda, millones de pobres, informalidad, los salarios reales de los trabajadores formales son los más bajos en los últimos 10 años. Entonces esto abre todo un dilema. ¿Cómo lográs equilibrio macroeconómico, resolver esa crisis económica en la que estamos, combinado con armonía social? ¿Cómo podés combinar las dos cosas? ¿O qué priorizás? ¿Priorizás el equilibrio macroeconómico sabiendo que te puede explotar la situación social o viceversa? Este dilema, por supuesto, no es nuevo, ¿no? Todos los presidentes desde 1930 hasta hoy tuvieron que enfrentar ese dilema. ¿Qué queremos? ¿Priorizar la productividad o priorizar las demandas sociales? ¿Bien? Y los diferentes presidentes han tomado o han priorizado distintas cosas en este dilema. Ahora bien, este dilema hoy es mucho más difícil de resolver, por lo que decía antes, ¿no?, por las características que tiene la crisis económica y por la profundidad de la crisis social. Es decir, no es tan sencillo encontrar hoy un punto de equilibrio entre el equilibrio macroeconómico y la armonía social. Entonces esto nos lleva a lo que me preguntaba Juan, que es la cuestión del liderazgo, ¿no? Es decir, se requiere un liderazgo con una visión de muy largo alcance, bien, muy imaginativo y muy creativo para lograr encontrar un punto de equilibrio entre estas dos cosas. Ahora bien, a nivel político, ¿qué características tiene la Argentina hoy que dificultan seguramente encontrar ese tipo de liderazgo? Bueno, podríamos decir que la Argentina está atravesando una suerte de crisis de representación. En realidad podríamos decir que la democracia siempre atraviesa, hay cierta tensión o crisis de representación siempre en un gobierno democrático, pero a veces esa crisis de representación es un poco más profunda. Es decir, a veces la desconfianza que tiene la sociedad hacia la capacidad de los políticos para resolver los problemas que lo aquejan es mayor. Creo que estamos atravesando en un contexto de desconfianza grande. En parte podríamos remontarnos al 2001 y pensar si hay algún tipo de similitud entre esta desconfianza que vemos hoy y la desconfianza del 2001, ¿no? El que se vayan todos del 2001, que se expresaba, por ejemplo, en la baja participación en las elecciones de octubre del 2001, o que se expresaba en el 23% de votos nulos y blancos en esas elecciones. Pero para tratar de hacer esa comparación me gustaría hacer una aclaración, ¿no? Y acá retomo a Juan Carlos Torre, historiador, sociólogo. Juan Carlos Torre, cuando estudió la crisis del 2001, dice, bueno, lo que hay que entender de la crisis del 2001 es que no afectó de la misma manera a todas las familias políticas, ¿bien? El polo no peronista en la crisis del 2001 se vio muchísimo más afectado que el polo peronista. Es decir, la ciudadanía castigó mucho más al polo no peronista, a la Alianza Acción por la República, Alianza por la República, Acción por la República, que al polo peronista. ¿Y eso en qué se ve? Bueno, por ejemplo, la Alianza perdió entre el 1999 y el 2001 un 60% de los votos. Es decir, 60% de las personas que habían votado a la Alianza en 1999 no la votaron en el 2001. ¿Qué pasó en el peronismo? Un 25% de los votos perdió el peronismo. Es decir, un 25% de las personas que habían votado al peronismo en el 99 no lo votaron en el 2001. Esto me parece un punto importante, una diferencia importante para hacer, porque creo que eso es una diferencia con la crisis actual o con la situación actual, ¿no? La situación actual encuentra hoy al peronismo en el gobierno y uno podría preguntarse si esa tendencia, ¿no?, esa tendencia de fidelidad del votante peronista hacia el peronismo que se pudo ver en el contexto de la crisis del 2001 se mantendría hoy. Es decir, si hay una inercia de la historia, o dicho en otros términos, en términos de Torre, si al peronismo le llegó finalmente su 2001. Es decir, si la crisis que está atravesando hoy de representación la Argentina con un gobierno peronista en el poder no puede significar
una crisis en su relación o en su vínculo con los votantes más fieles, ¿no? Y eso un poco se vislumbra. Si uno mira las elecciones del 2019 y las elecciones del 2021, el Frente de Todos perdió 5 millones de votos. Un 40% de las personas que lo votaron en el 2019 no lo votaron en el 2021. Por supuesto, no es el nivel de crisis que atravesó el radicalismo entre el 99 y el 2001. Pero uno podría decir, hay ahí una pregunta para abrir. Y yo creo que eso se ve en los liderazgos. Es decir, si uno mira hoy el peronismo, ¿cuántas personas, cuántos quieren ser candidatos en el 2023? Nadie quiere agarrar el 2023. Y nadie quiere agarrar el 2023 porque me parece que esa crisis de representación es bastante evidente. Y eso es otra diferencia con el 2001. En el 2001 tenías un montón de gobernadores calentando para entrar a la cancha, frotándose las manos y viendo cómo meterse en ese contexto. Hoy los gobernadores están agazapados en sus distritos, haciendo lo posible para esconderse abajo de la cama y que nadie los llame para la posibilidad de ser candidatos en el 2023, ¿no? Entonces acá tenemos una gran diferencia y yo creo que eso se ve en esa crisis de liderazgos. Y eso es algo que deja a Cristina en un lugar muy expectante, ¿no? No estoy segura de si Cristina quiere o no quiere ser candidata para el 2023. Pero si no quisiera ser candidata, seguramente no le quedan muchas opciones en este contexto un poco de huida de los liderazgos peronistas. ¿Y qué pasa en la oposición? Para terminar de responderte a tu pregunta. Lo contrario, sobran candidatos. Es decir, si en el peronismo nadie quiere agarrar el fierro caliente, en la oposición sobran candidatos. Y acá me parece que hay un punto para hacer en relación con los liderazgos y lo que preguntabas, y es, bueno, ¿qué tipos de liderazgos hay entre esos candidatos? Y yo creo que acá lo que se ve es una tensión, ¿bien? Una tensión entre el liderazgo que sirve para imponerse dentro de la coalición y el liderazgo que sirve para gobernar después en un contexto de crisis como el que describí anteriormente. Y podríamos decir que es una tensión entre identidad y pragmatismo, ¿bien? Es decir, hay liderazgos identitarios de convicciones fuertes, guardianes de la ideología del partido, Macri, Patricia Bullrich, bien, que son los liderazgos que más fácilmente se podrían imponer seguramente dentro de una PASO, pero que la tendrían muy complicada a la hora de gobernar. Digo, hay que gobernar con un discurso que considera a la mitad del espectro político y a la mitad de la población algo así como el mal absoluto, o el mal que hay que superar, ¿bien? Mientras tanto tenemos, frente a esos liderazgos identitarios con convicciones ideológicas fuertes, tenemos liderazgos más pragmáticos, que buscan consensuar con identidades mucho más difusas, ¿bien? Bueno, no está muy claro qué opina de algunas cosas Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué? Bueno, porque justamente son liderazgos que se están tratando de pensar como liderazgos más consensualistas y que están mirando no tanto cómo imponerse en las internas, sino que están mirando en cómo construir después a la hora de gobernar, ¿no? Es lo que Rodríguez Larreta llama el 70%. ¿Qué problema veo con este liderazgo? Yo creo que tiene que haber liderazgos consensualistas que traten de armar un arco político más amplio para lograr conseguir gobernabilidad, pero me da la sensación de que Rodríguez Larreta, cuando habla del 70% y de ese consenso, está pensando en una coalición muy política y mira poco la sociedad. Es decir, cuando Larreta habla del 70%, dice, yo lo pongo a Schiaretti como jefe de gabinete, ¿no? Como si alcanzara con conformar una suerte de coalición dentro del gobierno y una coalición de gobierno donde pones a algunos peronistas no kirchneristas y eso te resuelve el 70%. Ese puede ser un 70% del espectro político. Ahora, ese no es necesariamente un 70% de la sociedad y eso no es un 70% de lo que te controla la calle. Y la sociedad no está manejada necesariamente por esos líderes políticos. Entonces, yo creo que un dilema o un problema que se abre es no hay liderazgos que estén tratando de pensar al mismo tiempo esa crisis económica, social y política para resolverla. Bueno, muchas gracias, Camila. Me interesó también que arrancaras con la cuestión de la crisis económica, porque está claro que en la Argentina la situación política siempre está vinculada a las temáticas económicas, pase lo que pase. Y lo que me sorprendió es que, hablando de liderazgos, no nombraras a Massa.
porque es un hombre que está jugando un rol que a mí me parece importante en este momento. No creo que sea el gran plan que va a sacar el país de la crisis, pero algo está haciendo cuando lo llamaron justamente para eso. Y quería saber, Alejandro, si vos lo ves a Massa jugando un rol, incluso de aquí a 2023 y para las elecciones del 2023. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la pregunta, gracias por venir, gracias a la Cámara por la invitación. La respuesta es sí, obviamente. El rol de Sergio Massa es fundamental en la transición final de este gobierno. Básicamente hace 2 meses el gobierno vivió un punto de crisis en donde la confrontación, la pelea y la mala conformación inicial de esta coalición llegó a un punto que nos estaba llevando a una situación de ingobernabilidad. La sociedad veía que el avión se movía y estaba descontrolado, y cuando la puerta ahí no había nadie manejándola, Massa llegó y por lo menos trata de transmitir una sensación de que hay alguien al comando. Tiene aspiraciones presidenciales, obvio. Tiene alguna chance presidencial, poca. Pero eso va en el contexto de algunas de las cosas que quería mencionar. Para terminar tu pregunta, Sergio Massa está aprovechando la oportunidad para reconfigurar la visión que de él tiene en varios sectores de la sociedad. Empieza a ser más claro y notable cómo sectores de lo que llamamos el círculo rojo empiezan a ver un Massa distinto al que veían hace unos meses. Pero Sergio Massa representa un dirigente político lo suficientemente pragmático que conoce el mapa del poder de la Argentina, y esa es su ventaja comparativa. Yo siempre en chiste digo que el poder de Sergio Massa radica en los 3 celulares con los que escribe a la vez. Muy poca gente logra tener esa capacidad. Y en esos celulares está el mapa de la justicia, el mapa del sindicalismo, el mapa del peronismo, el mapa de la oposición. Yo no creo que haya ningún dirigente peronista con el nivel de diálogo, cercanía y lazos con la oposición como Sergio Massa, acrecentando sus vínculos internacionales con los Estados Unidos, que siempre los tuvo, pero los ha profundizado, con los mercados, con los inversores. La pregunta es si le alcanza, no depende de él. Pero creo que eso está en un contexto de algo que quería hablar brevemente, porque tenemos poco tiempo hoy, que es dejarles 2 o 3 ideas de cosas que yo estoy observando y que vemos a través de las encuestas que hacemos en Poliarquía. Yo les diría, 1, cuestiones a tener en cuenta y llamados de atención. El contexto social, como dijo Camila, está, todos ustedes lo ven, lo sienten, nosotros lo podemos cuantificar en el peor nivel, el humor social en el peor nivel de los últimos 20 años. Nos tenemos que ir a... Camila habló de octubre del 2001. Nos tenemos que ir a los meses anteriores a la elección de 2001, o nos tenemos que ir a 2003. Entre octubre del 2001 y 2003 lo que tenemos es esto y esto. En realidad en la parte baja de la curva, ¿no? Tenemos esto. Ahora estamos acá abajo de vuelta. Desánimo, bronca, desilusión, desesperanza. Les puedo hablar 2 horas seguidas, si quieren, de todos los indicadores y todo como es el perfil del humor social. ¿Qué consecuencias tiene eso? Algunas muy concretas y una muy importante. Se está conformando una ola de bronca y de desapego que va alejando a cada vez más sectores sociales del sistema político. Y eso, primero que tiene consecuencias que muchas veces hablan, niveles de confianza en las instituciones bajísimas, Latinobarómetro, niveles de apoyo a la democracia cayendo, la institución con mayor nivel de confianza en la Argentina son las Fuerzas Armadas, con solo 1/3 de nivel de confianza. Camila me pone cara. Menos que 1/3 nivel de confianza que tienen las Fuerzas Armadas, el gobierno, el Congreso, los partidos políticos, la Iglesia con 14, los medios de comunicación. Último, la justicia, 5% de confianza. Los gremios por ahí, sindicalismo. Nadie confía en nada, nadie cree en nada, no se cree, no se confía, no se cree.
intento de asesinato de la vicepresidenta, más de la mitad de los argentinos creen que hay una conspiración autoinfligida, derecha. Nadie cree en la voz oficial de nada. Paréntesis, además de la anomia de este país. Intentaron matar a la vicepresidenta de este país, a menos que a mí se me haya escapado, no hubo un ministro de Seguridad o de Justicia, un jefe de policía, un fiscal, un juez que comunicara nada. Todo lo que se sabe es porque Comodoro Pi o los jueces dejan filtrar a los medios. Cierro ese paréntesis, pero uno de los ejemplos más que contribuyen a que nadie crea en nada. Pero bueno, en ese contexto donde los lazos se van rompiendo, donde cada vez empieza a haber más bronca, no solo hacia la clase política, sino hacia los de arriba, la clase dirigente, los periodistas, los empresarios, los comunicadores, los que como nosotros por ahí podemos aparecer en algún programa dando nuestra opinión, empieza a caer más bronca hacia ese sector. Y todo eso alimenta una ola de insatisfacción que se está canalizando en algo que para mí es lo que vengo a decir y a llamarles la atención y anticiparlo, a que tenemos que tener cuidado, que es un potencial game changer en Argentina. ¿Qué quiero decir? Nosotros hace 10 años que estamos acostumbrados a la lógica de la grieta. La política opera hace 10 o 15 años o más con la lógica de la grieta, la sociedad opera con la lógica de la grieta, nosotros los analistas leemos todo con la lógica de la grieta. Bueno, ya no hay una grieta, no hay dos polos, hay tres. Está el kirchnerismo, está el anti-kirchnerismo y está el antisistema. ¿Sí? Entonces ya no hay dos. Dejemos de interpretar todo como kirchnerismo, anti-kirchnerismo. Dejemos de pensar, bueno, el gobierno o cambiemos, porque hoy hay tres polos. Y ya hay más de un tercio de la gente, más 40% de los argentinos, que no se sienten representados por ningún dirigente político ex-Milei. ¿Sí? Más del 40% de la gente dice, a mí ningún político me representa, no le creo a ninguno, si sacamos a Milei. Ahora, esa ola lo que está explicando es que hoy Milei tenga potencialmente la capacidad de alterar la dinámica electoral del año que viene. Eso es lo nuevo. Eso es lo que nos retrotrae, ni siquiera porque Camila habló del 2001, Camila habló de, todos nos acordamos, a Clemente, Jamón, al 30% del voto anulado. Bueno, hoy eso está presente en la emergencia de una figura, que además no es un hecho aislado a lo que pasa en otros lugares del mundo, que logra canalizar y capturar eso. Si hoy hubiese elecciones y solo votaran los menores de 30 años, Milei sería el presidente. Si hoy hubiese elecciones y solo votaran los menores de 30 años, Milei sería el presidente. Si hoy hubiese elecciones y solo votaran los hombres menores de 30 años, Milei sería presidente en la primera vuelta. ¿Sí? Hombres jóvenes, clase media baja, clase baja estructurada, ahí la bronca, el enojo es muy alto. Milei está surfeando una ola de descontento. ¿Puede hacer mucho para que esa ola crezca? No. Esa ola crece por inflación corriendo al 7%, esa ola crece por dirigentes políticos peleándose y discutiendo desde la reforma electoral a la justicia o peleas indescifrables entre ellos para ver quién va a ser los candidatos. Pero Milei no puede alterar mucho el tamaño de la ola. Si esa ola de acá al año que viene se transforma en un tsunami, Milei puede ser presidente o va a ser presidente. Si esa ola de acá al año que viene, yo no creo que desaparezca, está muy consolidada y las condiciones objetivas es que esto va, en el mejor de los casos, a mantenerse como ahora. Ahí está Miguel Kigel, después va a ver, pero corriendo inflación a mínimo 100%, no pareciera que el tamaño del descontento y de la insatisfacción vaya a mermar el año que viene. Ahora, puede pasar que esa ola se parta en 4 o 5 olitas. Puede pasar que un porcentaje grande, como ya pasó el año pasado, no vaya a votar. El año pasado tuvimos la menor participación electoral del 83 hasta ahora, y aprovechando acá que está Camila, no sé si no fue la mayor histórica en épocas que no haya habido proscripción. En elecciones sin proscripción, no sé si no fue la menor participación electoral histórica de la Argentina. El año pasado la izquierda duplicó su caudal electoral. Hay 4 diputados nacionales de la izquierda, cosa que, no sé, de vuelta acá tenemos a Camila, pero del 83 hasta acá nunca hubo 4 diputados de la izquierda en el Congreso.
Los 4 entraron el año pasado, posiblemente el año que viene terminemos con 7 u 8 diputados de la izquierda. Entonces, la ola se puede partir en gente que no vaya a votar, la ola se puede partir en gente que vote en blanco, o vote a Clemente, que vote más a la izquierda, y que vote un poco a Milei. Y si eso ocurre, la definición estará nuevamente en, bueno, cómo se resuelve la interna de Cambiemos, si se fractura o no se fractura Cambiemos, y una vez resuelto ese liderazgo, con cuánto poder o con qué capacidad llega el próximo presidente. Cambiemos tiene una oportunidad muy fuerte delante suyo. Si uno escucha el discurso de los dirigentes de Cambiemos, los principales dirigentes de Cambiemos es: tranquilos, nos estamos peleando, que es natural, pero una vez que resolvamos las internas, todos nos vamos a afianzar, todos vamos a estar unificados, vamos a repetir el 40% que venimos sacando en las últimas 3 elecciones. En el gobierno, fuera del gobierno, Cambiemos viene sacando 3 elecciones seguidas de 40%, nunca pasó eso a una fuerza no peronista. Cambiemos, si se repite algo parecido a la elección del año pasado, va a tener 35 senadores nacionales, va a estar a solo 1 de poder, o 2 de tener quórum y 1 de tener la mayoría. Cambiemos, si se repite la elección del año pasado, va a tener 120 diputados nacionales y el peronismo se va a quedar con solo cerca de 100 diputados nacionales, una tragedia. Cambiemos, si aprovecha potencialmente las circunstancias de dificultad del año que viene, hoy es más que factible que gane las provincias que ya gobierna, más la provincia de Buenos Aires, más Entre Ríos, donde Frigerio es el claro favorito. Potencialmente pueden ganar Córdoba, pueden ganar Santa Fe, pueden ganar Chubut, pueden ganar San Luis. Hay una enorme porción de poder que Cambiemos puede ganar. El problema es que los dirigentes de Cambiemos ven eso, es una tentación enorme. Es una mesa redonda donde nadie tiene un liderazgo claro sobre otros. Quien mayor capacidad tiene, o atributos y experiencia o pasado, es Mauricio Macri, y condiciona a todo lo demás. Y esa creencia de que tranquilo, nos vamos a juntar, vamos a tener el 40%, vamos a estar cerca de tener el Senado, cerca de tener la Cámara de Diputados, y la sociedad hoy está mucho más permisiva a aceptar cambios económicos trascendentales de lo que estaba cuando Macri asumió, constituye el discurso, si querés, optimista de los dirigentes de Cambiemos. Yo ahí planteo 2 o 3 peligros. Uno, Camila lo mencionó, que los candidatos se junten o que los dirigentes políticos se junten no significa que la gente se junta. Si se muelen a trompadas hasta un mes antes de las elecciones, un mes y medio antes, que son las PASO ante las elecciones generales, yo no veo para nada improbable que un porcentaje muy alto no les guste el resultado de esa potencial interna. Yo creo, confío, espero que Cambiemos ni siquiera llegue a una interna y lo resuelva políticamente antes esto. Pero hoy en las encuestas, para serles concretos, 1/3 más o menos de los votantes de distintos candidatos de Cambiemos, si su candidato no es el elegido, se van con Milei. Entonces, una estructura de voto que hoy podría ser 40-30-20, 40 para Cambiemos, 30 para el gobierno, 20 para Milei, ya le estoy hablando de hoy Milei arranca con un piso de 20, una estructura de 40-30-20 cambia porque 40 es la suma de Cambiemos. Ahora, hoy en las encuestas, cuando uno elige uno solo de Cambiemos, bueno, 1/3 del resto no se queda ahí y se va. Y eso lo favorece aún más a Milei. Ese es un riesgo. El otro riesgo es lo que mencionaste al principio, la incertidumbre. 2014, a esta altura, Argentina volaba. Los activos argentinos volaban. Los valores de las empresas volaban, los valores de los bonos volaban. Hoy, los bonos argentinos cotizan a 25, no sé, Miguel nos dirá después. ¿Por qué? Porque no está claro lo que viene. No está claro, además, el aterrizaje. Entonces, estamos a menos de un año de las elecciones y todavía puede pasar que el avión Massa no lo pueda aterrizar y se incendie antes de aterrizarlo. Estamos a menos de un año de las elecciones y puede pasar que en una semana o en un mes o en 2 meses el kirchnerismo diga, nos vamos de acá. Cristina Kirchner habló de unidad ciudadana antes de su atentado. Estamos a menos de un año de las elecciones y ¿por qué no pensar que Juntos por el Cambio se puede quebrar? Entonces se puede terminar fracturando el sistema político. Podemos terminar un escenario electoral a la 2003, con muchos dirigentes fraccionados que sacan como tope 24% de los votos. Y eso nos puede disparar escenarios desafiantes. ¿Qué pasa si el kirchnerismo, que yo creo perfectamente en un escenario de fraccionamiento puede retener su 20 o 25% de los votos,
llega al balotaje contra Milei, que tal vez puede tener 20-25. Y tal vez el año que viene tenemos que elegir entre Cristina Kirchner o Milei en un balotaje. O entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Entonces, para resumir, lo que quiero decir es, los riesgos todavía son múltiples y la novedad es que la sociedad argentina está pasando por una situación tal que está generando o apoyando la emergencia de algo distinto a lo que hemos visto en los últimos años. Clarísimo. Gracias, Alejandro. Yo lo que no percibía, y bueno, eso gracias a las encuestas que hacen, es la importancia de esa ola de rechazo a todo, digamos, a lo que es el sistema. Por otra parte, entonces todos esos escenarios son efectivamente posibles que presentás. Lo que a mí me hace ruido es la posibilidad de que Milei pueda ser candidato, sí, pero ser electo cuando uno no tiene una estructura, un partido, no tiene territorio, no administra nada, me parece que en la Argentina es algo bastante complicado. No lo veo por el momento así. Y de todas maneras, es cierto, el problema del aterrizaje de Massa está planteado, no se sabe si llega a las elecciones, cómo llega la Argentina, cómo llega la economía a las elecciones. Entonces, partiendo de esta base, quisiera darle la palabra ahora a Marcos, que yo recuerdo que el año pasado tenías como una visión más optimista que otros panelistas dentro de todo, no me mires así, no, por eso que había cierta fuerza de las instituciones. Entonces, quería saber si mantenés ese tipo de posición o tenés una visión así cercana, de alguna manera, a la de Camila y la de Alejandro. No, yo sin duda no soporto un archivo. Yo no puedo defender lo que dije hace 5 minutos, menos lo que dije hace un año. Así que les pido por favor que olviden lo que acaba de decir Juan. Voy a empezar como si nada hubiera sucedido. Y esta es la primera vez que nos vemos. Bueno, les agradezco mucho la invitación y me asombra que todavía les interese hablar de la política argentina, que es desesperante, digamos, ¿no? Nosotros lo hacemos por oficio, porque vivimos de esto, digamos, pero ustedes lo hacen por vocación, supongo. O sea, no tienen ninguna necesidad de estar ahí, así que me llama aún más la atención y lo celebro, o tal vez habría que considerar un masoquismo irreparable. La verdad es que, bueno, yo comparto casi todo lo que se ha dicho, digamos, y me parece que la situación ha tomado un cariz muy preocupante, digamos, ¿no? Y ahora hablando en serio, sí, yo era más optimista un año atrás. Entre otras cosas, estaba muy entusiasmado con intervenir en algunas actividades públicas y ligadas a la construcción política que hoy veo con mucho más dificultad, digamos, ¿no? Y la experiencia ha sido en ese sentido bastante dura del último año, de complicaciones de todo tipo que han surgido. Ahora, de todos modos, me parece que hay que, bueno, algunas cosas revisar, digamos, qué es lo que puede pasar con los 3 grandes actores que están involucrados en este juego un poquito desesperante y cansador, digamos, que es la política argentina. Digamos, no todo pinta tan mal, diría yo, digamos, ¿no? Algunas cosas me parece que pueden salir no del todo mal. Todavía habría una especie de luz de esperanza. Yo haría un par de argumentos, trataría de ser complementarios, de la muy aguda, muy inteligente. Digamos, me parece que las 2 exposiciones fueron muy buenas, digamos, entonces me queda poco para decir. Trataré de pintar algunas cositas, digamos, que por ahí son, para no quedar totalmente así, en evidencia de que mucho más no tengo para decir, digamos, ¿no? La verdad, es muy incierto la situación, vamos a ver qué pasa, digamos, ¿no? Ahora, de todos modos, algunas cosas se pueden ver que tal vez no salen tan mal. Esa es un poco la idea. En primer lugar, respecto del peronismo, digamos, me parece que lo que pase ahí es determinante, digamos, ¿no? Y claramente no está para nada claro qué es lo que va a pasar. ¿Viene una elección catastrófica para el peronismo? Esa es un poco la hipótesis de Camila. Digamos. Viene una elección dura. Yo creo que lo saben y se están atajando para tratar de que no sea tan dura y lo están haciendo muy bien. Y Massa es el timonel de esa operación. Massa viene a estirar, como dice Luis Juez, a estirar la mecha de la bomba
será un poquito más larga y tratar de llegar antes del estallido. Y yo creo que lo está haciendo un gran trabajo, es notable Massa en muchos sentidos, y este es uno de ellos. Y uno podría decir, bueno, ojalá que eso tenga cierto éxito, porque también evita que haya un descalabro más, otro descalabro más para la Argentina, que bueno, nadie lo quiere, digamos, ¿no? Ahora, heredar una situación aún más complicada de la que legaron en 2015, también para el país va a ser muy complicado, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si ellos logran contener la situación a lo que es hoy? Que tal vez es el mejor escenario que pueden conseguir, digamos, ¿no? Bueno, la elección entonces no va a ser una derrota catastrófica, va a ser una derrota digna. Y en esa situación de derrota digna hay varios que sí van a querer ser candidatos, porque eso es ganar para ellos, digamos, ¿no? Evitamos una catástrofe. Yo salvé al peronismo de una catástrofe. Ahí se anotan varios. Yo tengo una disidencia con Camila en ese punto, digamos, ahí vamos a tener varios aspirantes. Primero, la propia Cristina, ¿no? Una derrota digna, ella se la banca. ¿Por qué? Porque para ella es un gran negocio seguir siendo la jefa del peronismo nacional, la dueña del 30% o un poco más de los votos, y eso es mejor garantía para no ir presa que tener fueros del Senado. ¿Quién va a poder meter presa a la jefa de oposición con la cantidad de despelotes que va a haber en Argentina a partir del año que viene? Es imposible. Y además ella lo va a esperar. Vengan a meterme presa, ¿no? Lo mejor que le pueden hacer es meterla presa en esa situación a la jefa de la oposición. Ahora, una derrota catastrófica es otra cosa, digamos, ¿no? Cristina no se banca. No va a ser jefa de la oposición si la elección es una catástrofe. Eso no se puede saber, por lo tanto ella no sabe si es candidata o no, y tampoco sabe qué va a hacer con Massa, y tampoco Massa sabe lo que quiere hacer con su alma, y entonces está en esa situación, y eso va a seguir porque este juego está abierto y va a estar abierto hasta el último momento. Entonces hay una situación de indefinición. De todos modos, en el medio pasa lo más importante, que es qué va a suceder con la elección de la provincia de Buenos Aires. Más importante que lo anterior es qué pasa en la provincia de Buenos Aires. Eso es decisivo para el futuro del kirchnerismo, del peronismo unido y del próximo gobierno, porque si ellos retienen la provincia de Buenos Aires, o sea, Kicillof es reelecto, hagan lo que hagan todos los demás, no importa. Argentina es inviable, ¿no? O sea, no importa todo lo demás, ahí se terminó la conversación. Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, eso es estallido seguro. Vos vas a tener una crisis muy seria, institucional, política y social en algún momento del nuevo gobierno. Entonces, la operación ahí es decisiva, ahí sí están abrazados, no hay ninguna interna entre Cristina y Massa, están abroquelados en poner toda la plata que haga falta para que Kicillof sea reelecto. Ahí está dirigida la operación de suspender las PASO, para lograr que el voto opositor se disperse, para que la elección general no funcione, no sea una segunda vuelta virtual, digamos, ¿no? Si vos no tenés PASO, entonces el voto opositor más probablemente se disperse, y ahí está más Milei y la operación de correrlo un medio a Esper y poner él un candidato y asegurarse que el voto opositor de la provincia se divida, ¿no? Entonces ahí me parece que ese es el gran problema, y Juntos por el Cambio totalmente extraviado, digamos, pensando en pajaritos, poniendo 10 candidatos a gobernador, una vergüenza, ¿no? Nadie arreglando una alianza viable, no le han ofrecido nada a Esper, no se sabe bien qué cuernos piensan hacer, son 10 los candidatos. Bueno, ese es, me parece que el problema principal. Y entonces el peronismo, si logra esa situación, digamos, hay que ver qué pasa en la provincia, pero digamos, de todos modos, logra esa situación de sobrevivir a este turno electoral, reeligen la mayor parte de los gobernadores. Es cierto, van a perder peso en el Congreso, un poco lo que decía Alejandro, eso es seguro, van a perder peso en el Congreso, pero si no pierden peso en el territorio, sobre todo si no pierden la provincia de Buenos Aires, la coalición de gobierno del año que viene va a ser más débil que la de Macri, porque va a tener un poco más de poder en el Congreso, pero si no tiene poder territorial, no puede gobernar en una situación de tal catástrofe social como la que existe hoy y va a agravarse, ¿no? Entonces yo creo que ahí la cuestión es qué hace el peronismo. El peronismo en esta situación yo creo que, más allá de lo que suceda con Cristina, más allá de quién sea el candidato, va a seguir unido.
van a seguir unidos en esta situación bifronte, digamos, ¿no? Alas moderadas, alas más duras, que es como funciona el peronismo en situaciones de crisis de sus regímenes. Esto me parece más parecido que al 2001, más parecido que al 89. A mí me suena mucho a los años fines de los 50, principios de los 60, y yo no lo viví, soy más joven, pero aunque no crean, no lo viví. Yo recuerdo haber leído que en esa época funcionaba esta lógica de unos pegan y otros negocian, ¿no? El bandorismo y los combativos. Bandorismo y los combativos era una especie de entente, digamos, de facciones peronistas, sindicales básicamente, que volvían locos a todos los gobiernos, civiles y militares, de izquierda y derecha, reformistas o no, que eso no importa, porque los tipos volvían loco al que gobernaba con esta estrategia de uno te pega, el otro negocia, y los dos te sacan todo lo que vos tenés. Y al final del día estás con los bolsillos vacíos y enfrentando una protesta social en auge. Esa es la situación que el peronismo puede armar a partir del año que viene, si no enfrenta una situación de derrota catastrófica y si no se divide. Me parece que a la gente de la oposición esto más o menos lo entiende, digamos, ¿no? Y lo entienden tanto los halcones como las palomas. Por eso hay una parte de la discusión que tiene que ver con esto de si vamos a una coalición más amplia, si no, que tiene que ver básicamente con la interna, un poco lo que decía Camila, digamos, ¿no? Tiene que ver con cómo se compite hoy por el voto opositor. Pero la verdad yo creo que hasta Macri entiende que esto es potencialmente ingobernable, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo discuten la oposición? Bueno, la discuten en las condiciones que tiene, que son las condiciones de las PASO, y las PASO son un sistema muy malo. Es lo único que tienen para resolver sus problemas, pero como sistema es pésimo, porque demora la interna hasta muy cerca de las elecciones generales y ata toda la interna a nivel nacional y también en las provincias a una elección por el presidente para una coalición que tiene sus dos actores principales divididos, ¿no? Entonces, esa es una situación que es muy difícil de resolver y no se va a resolver, por más que Macri ahora diga que él ya no es candidato, que me parece que lo dijo hoy en la mañana, es una buena noticia, pero digamos, le tendrían que hacer firmar ese papel para que no se desdiga dentro de 2 semanas, digamos. Es muy difícil la situación para ellos, me parece que no tienen forma de resolverlo. Yo sinceramente, de todos modos, veo que Milei, o sea, es un tercero en discordia por ahora. Si los demás hacen lo que tienen que hacer, no va a tener tanto peso, porque me da la impresión de que es el beneficiario de ser el único candidato instalado y el único que no se tiene que hacer cargo de nada de lo que dicen. Pero la verdad que yo como actor antisistema lo veo con mucha poca capacidad de construir, digamos, ¿no? Es un tipo que se ha peleado con los 5 tipos que tenía alrededor. Salvo con la hermana, se peleó con todos. Digamos, se lo compara con Bolsonaro, con Trump. Trump y Bolsonaro son tipos de partido, que hicieron carrera política, que llegaron a conquistar fuerzas políticas y armar coaliciones. Trump no logra armar una mesa de 5. Milei. Marcos. Trump, Milei. Sí. Así que ahí ¿Ya termino. podés ir cerrando? Sí, ya cerré. O sea, sin darme cuenta, lo acabo de cerrar. Okay. Así No, que muchísimas eso es gracias, todo, Marcos. gracias. Vi que empezaste casi como el año pasado, pero después te fuiste a las crisis. No, lo interesante es, obviamente, no lo digo en serio, es que vimos todos los escenarios de crisis posibles entre los tres hoy. Solo vemos eso. Y acá quisiera hacer a cada uno que me conteste muy brevemente una pregunta. ¿Qué ven para en 2023? ¿Ven la posibilidad de que haya un gobierno que pueda hacer reformas y saque la Argentina, empiece a sacar la Argentina del pozo, o eso les parece imposible? Como quieran. Va a ser corto porque soy historiadora y me siento más cómoda en el pasado que en el futuro. Ahora, yo creo que en el 2020, por lo menos no veo por el momento liderazgos que tengan una visión de largo plazo y de desarrollo de largo plazo. Veo liderazgos que tienen muy en claro que tienen que equilibrar la macro. Ahora, cómo ese equilibrio se transforma en un modelo de desarrollo, creo que eso implica una visión mucho más amplia y siento que por el momento esa visión amplia no está. Pero bueno. Gracias, Camila. A ver, respuesta concreta y para un tono un poquito más optimista, que es lo que estás buscando.
deberíamos suponer que el escenario base, frente incluso a la amenaza que estamos describiendo, o que yo describo y veo y me asusto, porque yo veo los números de las encuestas que llegan todos los meses, esa amenaza debería ser a Cambiemos operar un poco más racionalmente, y debería ser que Cambiemos pueda salir del año que viene con algún tipo de conformación y de estructura de poder bastante similar o mayor a la con la que llegó Macri, salvando el riesgo que marcó Marcos de la provincia de Buenos Aires. Ahora, yo creo que eso no es suficiente. Y acá lo que se necesita, y me parece que el problema estructural, es que se vuelva a quebrar el kirchnerismo del peronismo. Y que haya una capacidad de dialogar, negociar, consensuar y ampliar la base de sustentación política con una negociación con el peronismo. Ahora, si el Frente de Todos va a una derrota electoral como la que sospechamos que puede ir el año que viene, lo lógico sería que pasado esa derrota electoral, el kirchnerismo y el peronismo se quiebren. Yo creo que todavía existe el riesgo que ocurra antes de las elecciones. Marcos dice que no, yo creo que todavía existe el riesgo que ocurra antes de las elecciones. Pero si no ocurre antes, lo más probable es que ocurra después. Y que haya un sector del peronismo, encabezado tal vez incluso por el propio Sergio Massa, que tenga, dialogue, negocie y genere a niveles de acuerdos con una gestión nueva. Para terminar, el año que viene pueden pasar 2 o 3 cosas. Argentina está encerrado en un laberinto hace 10 años que no tenemos salida. ¿Podemos ser que empecemos a encontrar una salida? Puede pasar que Argentina siga encerrado en ese laberinto y por más que venga un nuevo gobierno de otra cara, no encuentre la salida y quedemos dando vuelta ahí. O el escenario más dramático y el que más me preocupa es que puede ser que el laberinto se incendie. Y ahí... Bueno, Marcos. Sí, bueno, brevísimo. Yo creo que hay una gran ventaja en la situación actual, a la que no se le presta mucha atención porque en realidad es una desgracia, digamos, que es que en el medio entre 2015 y hoy los salarios, los ingresos de los argentinos se han pulverizado. Entonces, buena parte del ajuste, una parte cruel del ajuste ya se hizo, ¿no? Hay un montón de otros problemas que tienen que ver con precios relativos que van a pulverizar aún más los ingresos, pero digamos, el proceso de pulverización de nuestros ingresos, jubilaciones, salarios públicos, los mismos planes, todo eso en gran medida ya está hecho, ¿no? El asunto es que ha sido un ajuste, además de cruel, inútil, porque no sirvió para generar ningún proceso de reinversión, mayor productividad, mayor actividad, nada de todo eso, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo se le saca utilidad a un ajuste que ya está en gran medida avanzado? Ese me parece que es el tipo de problema que hay. Por eso yo diría, estamos, en términos económicos, para seguir con las analogías de Camila, estamos no como en el 89, como en el 90, ¿no? Como en el 90 o principio del 91, en esa época en la cual ya Menem podía decir estamos mal, pero vamos bien. Alguien tiene que decir vamos bien y que alguien le crea, ¿no? Que alguien le diga, ok, vamos bien, dale, nos subimos al carro y entonces va a pasar eso que Alejandro dice que no ha pasado hasta ahora, que es que empiezan a cotizar más los activos, ¿no? Empiezan a levantar, porque, bueno, las empresas, ustedes lo saben, las empresas argentinas son todas pymes, digamos, no valen nada, ¿no? Entonces, bueno, para arriba hay un montón de ganancias. Entonces hay que ver, yo creo que eso no es tan difícil que pase, digamos, ¿no? O sea, es un poco abusivo esto que estoy diciendo, pero me parece que no es tan difícil que pase. El asunto es que es una operación política que necesita de 2 o 3 elementos que no hay, digamos, ¿no? Un liderazgo consensuado, una asociación con actores sociales importante y un poquito de decisión. Bueno, Marcos, muchas gracias. Camila también, Alejandro también. No sé si salimos más optimistas o no sobre los escenarios futuros, pero en todo caso nos esclareció mucho. Y lo que podemos desear quizás es que lleguemos a Navidad. Feliz Navidad. Gracias.